No, todavía no empiezo a predicar. Le prometí 15 minutos. Bien, Lucas capítulo 24, verso primero en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera. El primer día de la semana, muy de mañana, se dice que era entre las 4 o 5 de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Puede ocupar su lugar. Sea bienvenido este domingo de resurrección, en la mañana en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. En esa resurrección está basada nuestra fe, nuestra creencia. Ahí está anclada obviamente nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana en la resurrección de Cristo. Hubo 2 hombres que pidieron el cuerpo del Señor, o más en específico uno llamado José de Arimatea. Va y se presenta ante Pilato y le dice: déjame tomar el cuerpo del maestro para darle cristiana sepultura. Él va y le conceden eso. Él va y descuelga, por así decirlo, el cuerpo del maestro, el cuerpo de Jesús. Va y compra sábanas nuevas y lo envuelve. Viene otro llamado Nicodemo con especias aromáticas, por lo menos 100 libras, está específico en el texto, y para preparar el cuerpo de Jesús, de una forma embalsamarlos, aunque obviamente sin quitar órganos ni nada de ello. Simplemente le envolvían con las sábanas y todas las especias también. Un tipo, como acostumbraban los egipcios, se le envolvía al cuerpo con sábanas blancas, todo ello. Y de esa manera aparecen 2 hombres fuertes, 2 hombres de influencia, 2 hombres que siguieron a Jesús, tal vez de una distancia no muy lejana, pero creyentes en Jesucristo, en su ministerio, creyentes en el enviado como Mesías. Un José de Arimatea, un hombre rico, quien estaba preparando una tumba en una roca. Cavaron allí y tenía esa tumba nueva, obviamente para ellos mismos o su familia, descendientes, pero la dedicaron al Señor, cumpliendo así la escritura que dice que entre los pobres fue contada su muerte, pero entre ricos fue su sepultura. Jesucristo fue sepultado como un rico por un hombre rico y por un hombre prominente también como Nicodemo, quien fue a él de noche y le dijo: maestro, nosotros creemos que todas esas cosas que tú haces nadie las haría si no proviene de Dios. Reconocemos que tú vienes de Dios. Y a ese hombre Jesucristo le reveló el corazón del Evangelio, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de cierto te digo que si no naces de nuevo, y el que no nace del Espíritu, y Jesús le empieza a hablar eso al maestro de Israel. Y ese maestro de Israel aparece en los últimos momentos o en el momento final, mientras el cuerpo ya está envuelto en la sábana por un hombre rico, mientras los demás están escondidos, están atemorizados, los demás simplemente se han ido del lugar. Aparecen estos 2 hombres. ¿Sabe qué? Dios tiene personas para cada momento en la vida nuestra. ¿Está conmigo? Dios tiene personas. No todo mundo enseña, no todo mundo barre, no todo mundo construye, no todo mundo hace, no todo mundo predica, no todo mundo toca, no todo mundo canta. Hay hombres específicos y mujeres específicas que salen en el momento específico de nuestras vidas para hacer ayuda y soporte en ese momento específico. Dios tiene para todo. ¿Está conmigo? Y ahí salió ese hombre, mientras los demás se escondían y huían y estaban atemorizados y perplejos.
salió este hombre rico y dijo: yo voy a sepultar al maestro. Y salió el maestro de Israel también y dijo: yo lo voy a aromatizar con estas especias. Lo que sucede es que al tercer día, el domingo muy temprano por la mañana, va María con otras mujeres. Llevan especias también. Lo que sucede es de que ellas no se dan cuenta de que el maestro ya ha sido envuelto en sábanas y ya ha sido aromatizado. Por eso ellas no pueden hacer nada el día sábado, porque es el día santo, es el día del reposo. Nadie puede hacer nada. Por lo tanto, tenía que crucificar al Señor antes también del día del reposo. Así que ellos no podían ir a ver dónde pusieron a Jesús. Era contra la ley. Así que tuvieron que esperarse hasta el tercer día para poder ir muy temprano y poder aplicar algunas especias ahí molidas, ¿verdad? Para darle olor al cuerpo del maestro, darle cuidado después ya de su muerte. Es un lindo gesto. Pero ahí lo que sucede es de que encontraron que aquella piedra había sido removida. Un ángel, dice la Escritura, que hubo un temblor en esa noche o en esa hora. Hubo un terremoto, dice otra traducción, y la piedra aquella fue removida de su lugar. Y el maestro resucitó. La piedra no es para que saliera Jesús, es para que entraran aquellos y miraran que Jesucristo ya no estaba ahí. Jesucristo ya había resucitado. Dice la Escritura en Romanos 1:4 que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. 4 cosas rápidamente. Dios nos levantó junto con Cristo. Diga conmigo: Dios nos levantó junto con Cristo. Nos levantó para darnos nueva vida, dice la Escritura. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira qué hermoso. Quitó la muerte y sacó a luz la vida por medio del Evangelio. Todos nosotros quienes escuchamos el Evangelio estamos siendo impartidos o estamos recibiendo la impartición de vida de parte de Dios. Dios nos da vida nueva, es el beneficio. ¿Está conmigo? Es la bendición. La segunda bendición es que Él nos levantó junto con Cristo para darnos un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer o volvimos a nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces el Señor nos da nueva vida, nos da un nuevo nacimiento y tercer cosa, nos da un nuevo comienzo. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. ¿Cuántos están en Cristo ahora? Nosotros estamos en Cristo y somos nueva creación, nueva criatura. Y tenemos que crecer como unos pequeños nuevamente, ¿verdad que sí? Por eso le comentaba hace unos momentos, aún el cirujano necesita escuchar de Dios, aún un ortopédico, un científico necesita escuchar de Dios y necesita nacer de nuevo. Así como el maestro de Israel llamado Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento tiene que empezar uno como un pequeñito, ¿verdad? Como un niño, porque la vida espiritual y la vida física son iguales, son comparadas. ¿Está conmigo? Uno desde pequeño tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, tiene que aprender, modales, tiene que aprender muchas cosas. Después entra uno por ahí al kindergarten, al preschool, lo que sea, y va uno avanzando en la vida y creciendo en la vida. Y en el área y en el sentido espiritual es lo mismo, es igualito también. Hay un momento de nacimiento, hay un momento en el cual uno inicia en la vida cristiana y uno tiene que ser enseñado para que se enseñe a hablar, se enseñe a caminar, se enseñe a cuidarse solito. ¿Está conmigo? Y llegue a un punto en el cual usted y yo podamos ya ser adultos espirituales y podamos ser padres espirituales. Entonces nadie que nace se queda recién nacido. No es natural. Lo natural es que todo mundo vaya creciendo. En la iglesia de Cristo es lo mismo. Por lo tanto, el nacimiento espiritual y el nacimiento físico son aplicables y van comparados o son paralelos uno para con otro. Van juntos en distancia. Tiene que
tienen que pasar ambos el proceso de la vida espiritual para poder ir creciendo y no decir ya todo lo entiendo, ya todo lo sé, porque realmente no lo sabemos ni lo entendemos todo. ¿Sí? Hasta que llegamos a ser nosotros adultos espirituales, es decir, ya entendemos la palabra de Dios, tenemos una buena interpretación de la palabra de Dios, nos conducimos bien por medio de la palabra de Dios, enseñamos bien por medio de la palabra de Dios. Quiere decir que podemos ser buenos padres también porque ya entendimos la vida. ¿Está conmigo? Entonces todo tiene un nuevo nacimiento, un nuevo comenzar. No se quede niño, no se quede adolescente, no se quede joven, no te quedes adulto. Ve a ser padre hasta que seas abuelo también. Para darnos entonces victoria sobre Satanás también. Amén. Jesucristo dijo que las puertas de la muerte no van a poder prevalecer contra la iglesia que Él fundaría. ¿Está conmigo? Entonces, dice el libro de Juan, en el primera de Juan capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros hemos vencido también al mundo por medio de nuestra fe. Entonces Dios nos levanta juntamente con Cristo para hacer con nosotros estas cosas: darnos nueva vida, nuevo nacimiento, nuevo comienzo y dar victoria sobre Satanás. Y la resurrección de Jesucristo satisface toda necesidad también en la vida de nosotros. Una vez somos salvos, la resurrección de Cristo satisface la necesidad de nuestras vidas. La necesidad de liberación del pasado. Vamos, diga conmigo: liberación del pasado. Bien, porque somos sepultados, dice el libro de Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerarnos como vivos para el Señor, pero vamos más allá, muertos para el mundo. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que considerarnos muertos para el mundo. Bien, la resurrección de Cristo satisface toda necesidad y liberación del pasado. También satisface y nos da poder para el presente. Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo el Señor nos va a negar algo si entregó a su propio Hijo? ¿Qué será más importante en la tierra que su Hijo? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué soñamos? ¿Qué será más valeroso que el Hijo de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos? Dice el apóstol Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena o el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿O tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo nos da esperanza para el futuro. Jesucristo nos da esperanza para el presente. Jesucristo ya clausuró nuestro pasado. Para nuestro futuro, dice la Escritura en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún están muertos en los pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay muchos beneficios que nos trae la resurrección. Póngase de pie, por favor.